Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16 en la mañana. Mejor me río para no llorar, señora Belkis. ¿Qué tal? En medio del comentario, hablando de los racionamientos, hablando de la crisis eléctrica, y se fue la luz acá. ¿Qué le parece? Vamos, Fabricio, te cuento que ya estamos de aquí con Osvaldo Landázuri, analista económico, con quien, como adelantabas, vamos a dialogar sobre el impacto de la crisis eléctrica en el sector industrial a propósito de este reciente anuncio por parte del gobierno. Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Belkis, Fabricio, un saludo a la distancia. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Gracias por acompañarnos. Oiga, usted, aparte de analista económico, es un hombre que está vinculado al sector empresarial, al sector industrial de este país. Hay un anuncio inicial de Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que lo revisamos hace minutos, donde hablaba del apagón. Luego, al final de la tarde, recién la ministra Manzano hace una aclaración diciendo, no, es para un grupo minoritario, pero ¿cómo está la situación en el sector industrial del ingeniero? Yo creo que la situación es no solo en el sector industrial, es en el país, y yo creo que el país nunca habrá estado envuelto en semejante crisis de todo estilo, ¿no? Es una situación que le he llamado multicrisis, hablando de lo económico, seguridad, de electricidad, de la crisis fiscal. Política. Pero además le incluyo una que es este cinismo en el que estamos cayendo, esta locura de lo que es la política, ¿no? Y en realidad lo que sucede, Fabricio, es que no interesa si es que son 3, 4, 5, 7 cementeras. El concepto detrás de lo que se está anunciando es un concepto enfermizo, es decir, está pésimo, está mal. Uno no puede decirle al país, les voy a dar electricidad porque estoy en elecciones y apago a un sector productivo cualquiera que este sea. Entonces me saco un poco el gorro de empresario privado. Lo que digo es, como país está muy mal, y ahora en el sector privado, volviendo al tema que usted pregunta, la situación es completamente crítica, es decir, es muy complejo. No solo es el tema eléctrico, es el tema de los acuerdos comerciales. ¿Se acuerda, Fabricio, de haber hablado del asunto de China? Pues ahora creo que el país entiende cuando nos referíamos a que hay que prepararse para poder competir. Y entonces, pues no tiene puertos, no tiene carreteras. Por eso usted ve que las exportaciones tampoco crecen. Tiene los exministros de Prado cínicos diciéndole que ha sido la muerte cruzada la que ha ocasionado esto. ¿Se acuerda del Ecuador Open for Business? Es decir, todo esto traigo a colación para que veamos el problema estructural en el que estamos metidos, y que probablemente esto no va a cambiar con que el presidente haga un anuncio. Hay que entender que el asunto eléctrico, el asunto fiscal, el asunto de seguridad son temas muy de fondo que requieren soluciones estructurales. Si es que eso no cambia, pues indudablemente es esto. Es decir, le engañan al país diciéndoles se van a acabar los apagones, pero obviamente como no habrá llovido como ellos esperaban o algo por el estilo, el plan B era desconectarles a los grandes consumidores. Qué tontería más grande. El país debería producir. Vamos precisamente a eso. ¿Se veía venir un apagón industrial en estos momentos? Y lo pregunto porque, claro, el primer anuncio por parte del gobierno fue en diciembre se acaban los apagones. Empezó diciembre, tuvimos que eso no ocurrió. Luego que a partir del 20, en efecto, se iban a acabar los apagones, pero ahora resulta que ese anuncio era únicamente para el consumo doméstico. Y ahora tenemos esta nueva noticia. Yo creo que lo que se veía venir, bueno, yo estuve fuera del país por temas académicos y otros más, pero le contaba a Belkis que lo primero, a ver, y ser bien claros en esto antes de responder específicamente la pregunta, se ve un Ecuador desde fuera sin rumbo, es decir, un Ecuador que no se sabe a dónde va, y eso es absolutamente grave. Y entonces, en esa línea, lo que yo esperaba es otro incumplimiento del gobierno, eso es lo que yo esperaba, pero jamás me esperé una locura tan grande como decir, les voy a dar electricidad a todos el 22, pero desconectando las cementeras, desconectando las minas. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo que yo esperé es otro incumplimiento, pero insisto, nunca esperé que estemos discutiendo semejante tontería de desconectar a un sector cualquiera que este sea productivo del país por entregar y cumplir una promesa electoral que, más bien dicho, una promesa que tiene tintes electorales y que está unida a otras más. Las leyes que hemos visto en los últimos días, lo que se les va a pagar a los jóvenes, no se sabe por qué, para casi que comprar votos. Es decir, estamos dentro de una vorágine política que realmente le está arrastrando al país a una situación que yo insisto,
es realmente nunca antes vista y catastrófica desde mi punto de vista en muchas aristas de la sociedad. Ujú. El analista Darío Dávalos escribió en su cuenta de X a propósito de la aclaración de la ministra Manzano, cuando dice, no es todo el sector industrial, sino solo 7 empresas. Y decía Darío, no es cuestión de si son 1, 2 o 3, el gran problema del Ecuador es no tener seguridad energética, lo que es igual o peor a no tener seguridad jurídica. ¿Coincide con ese criterio, economista? Sí, Ingeniero, claro. perdón, ingeniero. Sí, a ver, Fabricio, el tema es que no importa que sean 1, que sean 2, el concepto detrás es el que asusta, ¿no? Es decir, pensar que un presidente, una ministra tenga pucha, ¿cuál será la palabra? La cara de poder salir a un medio de comunicación a decir, no, lo que pasa es que vamos a desconectar a 7 grandes empresas por el país para que tengan luz en el 22, el 24 de diciembre. Yo prefiero estar con velas, pero con trabajo, pues prefiero estar con velas, pero con algo en la mesa para poder comer, es que es lo lógico. Entonces, indudablemente yo creo que es un asunto que le presenta los desafíos que yo comentaba, Fabricio. Es decir, ahora creo que sí entendemos, insisto, lo que significa un país preparado para poder insertarse en un entorno global, para poder competir, para poder ser eficiente. Así no hay cómo ser eficiente, entonces así usted no puede competir, no puede producir. Entonces la seguridad energética es quizás una de las más básicas, como menciona usted en ese comentario del analista que acabo de comentar. Entonces, atrás de eso, usted póngales inseguridades jurídicas, póngale rigideces laborales, póngale además rigideces fiscales, no podemos mover los gastos. Realmente preguntémonos entonces, Fabricio, ¿qué pasó con el IVA al final del día? ¿Sirvió para pagar los décimos de los burócratas? Entonces creo que ahora el país puede entender mejor el porqué, las afirmaciones que hacíamos varios cuando se analizaban los distintos temas durante este año, impuestos, acuerdos comerciales, infraestructura del país, cómo se prepara uno para poder insertarse en un entorno global. Hoy mismo, por ejemplo, están reuniéndose, entiendo, empresarios y trabajadores por el tema del salario. Me encantaría que esas reuniones más bien serían para poder ver cómo generamos más empleo. Es decir, es un país que realmente cayó en un problema estructural bien complejo de no entender hacia dónde va. Y como le acababa de mencionar Belkis y Fabricio también, eso es lo que se mira desde fuera. Es decir, lo que se ve desde fuera es un país que está a la deriva. Usted no puede tener acuerdos comerciales con ISD, otra discusión reciente que acabamos de tener con el gobierno. Nuestro representante en las cámaras, Fabricio, porque realmente a mí se me hace difícil ir a esos foros, pero nuestro representante fue el primero en alertar lo del ISD, en decir aquí no hay ninguna disminución. Lo que va a pasar es que están quitando lo que en algún momento se consideró como un beneficio tributario para poder ser redimido. Entonces, todo esto lo que configura es un país que está a la deriva. Es decir, uno no puede pensar en que va a tener sectores ganadores en camarón o en pesca o en algo, si no tiene luz, si no tiene seguridad, si tiene impuestos como el ISD, por ejemplo, para poder competir a nivel global es impensado. Entonces ahí, Fabricio, creo que la pregunta que usted hace se responde de una manera más amplia. Es decir, es un asunto que configura una situación en la que realmente la receta es completamente impredecible. Es decir, no tiene ganadores porque los camaroneros se quejan de que no tienen electricidad, no tienen seguridad. Los perdedores cada vez son más, me refiero yo a la agenda, esta agroexportadora que vino desde los banqueros, desde los bananeros. Pues claro, lo que se ve es que realmente esto tiene un final que es muy difícil de predecir y que se está reflejando por el lado del empleo, por el lado de los ingresos de las personas, por el lado del bienestar. ¿Por qué? Porque estamos dolarizados. Pues. Entonces, al estar dolarizados, la economía real es la que enseguida le muestra lo que está pasando con su estrategia de desarrollo. Es decir, no hay ningún ajuste que pueda suavizar esto. Por ejemplo, devaluar, por ejemplo, mover tasas de interés. No podemos. Entonces, ahí lo que pasa es que el ecuatoriano sufre la falta de liquidez, la falta de empleo, la falta de ventas, la falta de cobros, que se ve la cadena de pagos que está rota, y eso es lo que está pasando con el país. Entonces, ¿qué esperaría yo? Yo esperaría un discurso de un estadista que salga a decir, me duele más que a ustedes lo que tengo que afirmarles, pero tenemos que hacer un sacrificio todos para que las empresas
puedan producir, puedan trabajar. No refiero al grupo en el que yo estoy o lo que sea, me refiero al país en general, para poder generar algo de riqueza, para poder terminar el año con un crecimiento al menos no tan negativo como yo espero. Pero eso sería posible con un poco de transparencia por parte del gobierno respecto de la realidad que ahora mismo vivimos en cuanto al tema energético y de esa manera poder tomar soluciones un poco más planificadas para todos, de alguna manera. En ese sentido, yo quería preguntar, Osvaldo, sobre esta medida puntual para el sector industrial. ¿Podemos hablar de un impacto para el país en su conjunto? Y más todavía cuando se sostiene que no ha existido una socialización previa. No, pero claro, o sea, realmente lo que sucede aquí es que usted ve, Belkis, una balanza comercial que es favorable para el país, pero que, por ejemplo, tiene escondida, y claro, ahí usted les ve a nadie hablando del tema, una balanza deficitaria con China de 1.700 millones de dólares negativos. Entonces, claro, uno se pregunta qué pasó con lo que, ¿se acuerda que Fabricio lo entrevistó a Prado, me parece aquí, y le decía que íbamos a, ¿qué era? Triplicar las exportaciones, una cosa así. Me dirán que es muy pronto, sí, habrá que ver, pero en términos generales usted exporta, entre otras cosas, cobre, exporta minería, y eso es parte de los ingresos de dólares que tiene el país. Entonces creo que ahí la respuesta traté de ser lo más claro en lo evidente, pero en lo que está detrás es que si usted paraliza cementeras, si usted paraliza a grandes consumidores, realmente es un impacto enorme para la economía del país. Es decir, es menos dólares, es menos pagos en la cadena, porque esa cementera tiene proveedores de atrás. La cementera le dirá, mire, estoy con problemas, estoy gastando más, no te puedo pagar. El otro le dice, no te puedo pagar. Y entonces, es una cadena. Y es una cadena, y es lo que ya estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que ahí traté de responder de una manera bastante más clara, sin hablar del crecimiento económico, porque lo que estamos viendo, yo claramente le veo ya a un país que está en recesión, es decir, eso ya es casi que innegable, ¿no? Es decir, ya el segundo trimestre, Fabricio y Belkis, acordémonos, de este año, ya decrecemos menos 2,2% sin apagones. Entonces, ¿qué esperaríamos del tercer trimestre y el cuarto trimestre? Bueno, el cuarto habrá que esperar por las fiestas, pero el tercero claramente es de crecimiento. Entonces, en esa línea, ¿cómo usted apaga la industria? Entonces es una barbaridad. Le está sometiendo al país a una situación completamente peligrosa. ¿Por qué? Por tener la mayor cantidad de votos posible. Y esos votos están en ese tonto pensar del gobierno, están en el sector residencial. Entonces desconecto a unos pocos bobos y entonces el resto está contento. No van a estar contentos. Pero el problema es que esa desconexión a unos cuantos bobos, como usted lo está diciendo, no es que afecta únicamente a los empresarios, o sea, afecta a las empresas y las empresas dan trabajo y afectan a esos decenas, cientos, miles de trabajadores y sus familias que dependen justamente de esa actividad económica. Ahora, salgamos del tema eléctrico y ampliemos un poquito la visión, porque el presidente de la República publicó hace 5 días, el 8 de diciembre, en su cuenta de X, un extenso hilo sobre lo que el señor presidente considera son sus logros económicos. Dice, salvamos la dolarización, las decisiones que hemos adoptado han permitido dinamizar la economía y salvar la dolarización. Hablan de un aumento de reservas internacionales al pasar de 4.454 a 8.645 millones de dólares. Estamos vendiendo más al mundo. Habla de un crecimiento de las exportaciones. Habla de un incremento de los ingresos petroleros, que lo conversamos en estos días con exgerenta de Petroecuador, Marcela Reynoso, sobre este tema. Crecimiento sostenido en ventas. Habla de la recuperación de la banca pública. Habla récord de depósitos de la banca privada. O sea, el presidente Noboa nos pone un país con una recuperación económica con su visión interesante. Pregunto al analista económico Osvaldo Lanzuri si es tanto así como ha dicho el presidente Noboa. Son varias verdades a medias, creo, Fabricio. Es decir, a ver, si vamos analizando, y voy a tratar de recordar los puntos que usted comentó, pues los depósitos no es que están en récord. Los depósitos, lo que pasa es que han crecido a un ritmo más bajo, más bajo que el año pasado, para ser claros, pero lo han hecho a un ritmo más alto que los créditos. Es decir, los créditos se han visto más afectados en términos relativos a lo que son los depósitos. Entonces, indudablemente la banca ecuatoriana es una banca sólida que le da seguridad a la gente. Entonces, lo que ha pasado es que se ha depositado
menos que el año pasado en términos de crecimiento, pero más que lo que ha pasado con los créditos. En términos de exportaciones, el presidente está hablando fundamentalmente de dos productos. El uno es el cacao, Fabricio, y el otro es el petróleo por el precio. Es decir, usted tuvo un precio superior al promedio del año pasado, y en el cacao, por obra y gracia del Espíritu Santo, pues usted ha tenido un precio superior a lo que ha tenido los años anteriores. Nada más. Entonces, el país no está exportando más, está cobrando algo más por sus exportaciones en el caso del cacao y del petróleo. Si no, pregunte al camarón, pregunte al banano, creo que la pesca algo ha crecido también, pero nada significativo, nada estructural. En términos de salvar la dolarización, pues si salvar la dolarización es subir el IVA, pues yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo no creo que a la dolarización se la salva solamente actuando sobre un lado de la ecuación. Usted debería entender que no va a haber impuesto que le aguante al país y al Estado para sostener estos gastos si es que usted no hace un análisis de eficiencia estatal, y no me refiero a achicar el tamaño del Estado per se, me refiero a entender cuántas personas están en la nómina de Petroecuador. Se han preguntado eso, hospitales, ver qué está pasando con CENEL, con CELEC, por qué no se hacen auditorías, por qué no tiene balances, porque son moneda de cambio, porque ahí entonces usted tiene, te doy esto para que votes a favor de esta ley. Entonces, pues si eso considera él como logros económicos, creo que el Fondo Monetario tiene mucho que ver ahí, es decir, le forzó a subir el IVA, a hacer una serie de ajustes que sí, indudablemente eran políticamente costosos, pero que la ciudadanía tal vez los esté viendo sin ningún rédito claro en cuanto a bienestar. Es decir, ¿yo qué veo con la subida del IVA? ¿Ha bajado la delincuencia? Bueno, algo se habla de que hay menos muertos por cada 100.000 habitantes, o no sé cuál es la medición, pero en términos generales del Ecuador, según dos publicaciones muy importantes, se ha vuelto dos cosas. La primera publicación que cito es de hace más o menos un año, de Charlie Hebdo, la revista francesa de mucha sátira, es muy fuerte. Recuerden ustedes que tuvo la osadía de caricaturizar a Mahoma. Pues dice que el Ecuador es el primer exportador de cocaína a Europa. Eso es lo que somos ahora gracias a esta agenda. La segunda publicación que llama la atención es The Economist, que le dice que usted es el mayor nuevo narcoestado del mundo. Eso le dice The Economist. Entonces ahí sí respondo la pregunta de Fabricio. ¿Creen ustedes que entonces hay logros rescatables respecto a los temas estructurales? Pues no los hay. Lo que ha habido es un manejo quizás algo más ordenado de la economía, sin ningún plan económico, porque no tenemos un Ministerio de Finanzas que esté realmente detrás de ver un modelo de desarrollo, un plan económico. Es un ministro que está buscando ahí el día a día, ¿no? Viendo cómo pago las cuentas. Nada estructural atrás, y detrás de aquello, pues ahí está respondida la pregunta de Fabricio en términos generales. Por eso el país está como está. Sin una estructura, sin una planificación, sin un norte claro, aún así, ¿un mejor manejo de la economía? Yo me refiero a una parte del manejo de la economía, es decir, en la que usted al menos tiene más cuidado de ver cómo mira que los recursos estén al menos pagando una parte de la deuda, viendo cómo paga las cuentas algo más puntuales. A eso me refiero. Pero la economía es mucho más que eso, ¿verdad? Correcto. La economía tiene que ver con el crecimiento, con el bienestar, con el reperfilamiento de deuda. Entonces, eso no tiene nada. Es decir, usted tendría que hacer sumas y restas y decir qué tan buen manejo económico es realmente aquel que tiene como la tontería de Lazo, ¿no? De decir el déficit, el déficit, el déficit. Claro, si es que uno ve que el déficit es el fin último, está equivocado. Pues el fin último es que la gente esté con empleo, que esté con bienestar. Ese es el fin de la economía. Pero por supuesto, uno de los pasos que hay que dar es equilibrar la situación fiscal. Entonces, quizás lo que sí hay que rescatar es que Noboa subió los impuestos para poder salvar una situación que le había venido heredada del gobierno pasado muy compleja. Pero de ahí a decir que eso ha generado dinamismo económico y ha generado crecimiento es falso. O de ahí a decir que esos recursos fueron destinados para lo que se ofreció tampoco ocurrió. Además, Fabricio tiene una pregunta. Fabricio. Eso, claro, que eso también ha sido discutible. Solamente para terminar la entrevista, ingeniero, ayer el ministro Juan Carlos Vega
en una entrevista con la colega Radio Sucesos, con la periodista Verónica Larrea, dijo que el gobierno está trabajando en una reforma tributaria, pero no por un tema puntual, sino una reforma que perdure durante 20 años. Yo no sé si eso es posible, si es un anuncio real. ¿Cómo le ve usted, ingeniero? Y con eso cerramos. Es el Fondo Monetario, Fabricio, el que le ha dicho al Ecuador que tiene que hacer un reperfilamiento completo de su esquema tributario. En esa línea, por ejemplo, están analizando el gasto tributario. Acuérdense ustedes que esas son las excepciones que uno hace a distintos actores para lograr ciertas cosas. Por ejemplo, gasto tributario significa no cobrar impuestos de algo, de algún rubro específico. Entonces, desde el fondo, también creo que es un error hablar ya de 20 años. Me parece que eso demuestra también la falta de preparación reciente de los actores del país, Fabricio, porque el mundo está cambiando tan rápidamente y tan vertiginosamente que una reforma tributaria de 20 años pues es una tontería mal dicha, porque es probable que usted tenga que revisar muchas cosas permanentemente. Pero lo que sé yo es que el fondo le pidió que haga esa revisión al gobierno, y en esa línea lo que están revisando es ver qué impuestos son más distorsionadores y canjearlos por otros impuestos, por ejemplo el de la renta con el ISD famoso y ese tipo de cosas. Y lo otro que sé que el fondo ha observado con bastante profundidad, insisto, es el famoso gasto tributario. Pero de ahí a pensar que con estos perfiles de gobierno y de gobernantes podamos tener un análisis estructural que dure 20 años, pues yo le veo muy complicado, Fabricio. Ingeniero, gracias por el tiempo, por sus aportes para el debate sobre la situación eléctrica y su afectación en la economía y, por supuesto, los anuncios económicos generados por la administración gubernamental. Muy amable, ingeniero. Siempre es un gusto, Fabricio Belkis, buenos días. Gracias. Gracias. Ingeniero Osvaldo Landázuri, que ha estado con nosotros hablando sobre justamente los temas eléctricos y económicos aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.